Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast. El día de hoy vamos a continuar con las reflexiones que habitualmente hacemos y vamos a hablar, esta reflexión tiene por título Como un buen café, seamos como un buen café. ¿Por qué estoy ocupando esta analogía? La vamos a explicar a continuación, pero vamos a partir leyendo el Salmo 38, versículo 8, en el cual nos dice lo siguiente. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Ahora, seguramente cuando ustedes han escuchado, escuchan este título, como un buen café, seamos como un buen café, este mensaje no lo van a comprender en su totalidad si solamente se quedan con como un buen café. No van a entender de qué se trata. Pero para poder comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy, tenemos que nosotros primeramente conocer qué se necesita para obtener un buen café. Y eso es lo que vamos a definir ahora a continuación. Según los expertos en el tema, ellos nos dicen que un buen café pasa por un proceso cuidadoso que comienza con la cosecha manual de los granos maduros, luego se secan y se procesan para retirarle la cáscara y obtener ese grano verde. Una vez que se ha obtenido, después esos granos pasan se tuestan en un horno a diferentes niveles de temperatura para tener diferentes tipos de café. Finalmente, el café se muele según el método de preparación para poder tener los distintos tipos de café. Ocuparlos en una cafetera normal, en una moka, en una cafetera por goteo, etcétera. Y eso nos genera el buen molido de ese café que ya ha sido procesado, que ha sido cosechado, es la clave para tener el mejor café, el mejor aroma, los mejores sabores. Entonces, explicando un poquito de qué va esta reflexión del día de hoy, nosotros podemos decir entonces que un buen café tiene que ser procesado y molido. De la misma manera, nosotros los cristianos muchas veces tenemos que ser procesados y molidos por nuestro Dios, para que así nosotros podamos producir lo mejor de nosotros para su gloria y honra y para bendición de nuestra vida. Ahora, una vez explicado un poquito de qué trata esta reflexión que por nombre como un buen café, vamos a ver a través de la palabra de Dios la forma de cómo Dios procesa y muele las vidas humanas. Entonces, ¿y todo esto para qué? Para poder producir lo mejor de cada uno de nosotros para su gloria, su honra y para nuestra bendición. Vamos a empezar con el punto número uno que nos dice que para dar lo mejor de nosotros, nosotros somos procesados en el horno de fuego de la aflicción. En el libro de Job, en el capítulo 30, en el versículo 16, se nos dice, y ahora mi alma está derramada en mí, de mi aflicción se apodera de mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Nadie puede decir que los tiempos de aflicción que pasamos en nuestra vida son fáciles, que los podemos soportar o que son agradables. Nosotros en esos tiempos difíciles nos agobiamos, entramos en inquietud, entramos en depresión, en angustia. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que en esos tiempos de aflicción tiene siempre un propósito bueno para nosotros de parte de Dios. Somos procesados en ese horno de fuego de la aflicción para fortalecer nuestra fe y para verdaderamente que nosotros lleguemos a conocer a quién en quién nosotros creemos, a quién nosotros servimos. En Job 42, 4, 5 nos dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así lo leemos también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, en el cual nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor nos procesa por medio del horno de fuego de la aflicción para hacernos crecer y madurar espiritualmente.
En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma y fortalezca. Y como segundo punto, continuando con esta reflexión que tiene por nombre un buen café, entendiendo que un buen café es cosechado, el grano es recolectado, es pelado, su grano después es metido en un horno, es tostado, luego para que sea un gran café es molido, y la molida de ese café es lo que va a resaltar de en gran manera el café, la realidad de ese café, sí, es muy, muy, muy bueno, ¿ya? Entonces, ahora el segundo punto, si ya hablamos del horno, que nos hace a nosotros pasar por horno de fuego, para que aparezca nuestra paciencia, para que sea purificada nuestra vida. Aquí, en este segundo punto, el Señor, para producir lo mejor en nosotros, nosotros somos molidos en un molino de la humildad. ¿A qué me refiero con esto? En el libro de los Salmos 119, 71 dice: Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Los mejores baristas, que son las personas que preparan el café, que saben del café, así como el enólogo sabe del vino o un barman sabe de los tragos, aquí los mejores baristas y conocedores de un buen café recomiendan que las mejores marcas o los mejores molinos para café. ¿Por qué es esto? Porque es muy importante el molido del café. El grano debe tener un molido o grueso, dependiendo del café que quieran, un molido fino, según la característica y el café que también quieran. Es por eso que nuestro Dios tiene un molino efectivo para trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese molino es el molino de la humildad. Este molino muele nuestra soberbia, muele nuestra altivez y nuestra autosuficiencia por medio de la escasez, por medio de la necesidad y por medio del fracaso. Dios usa ese molino de la humildad o de la humillación para tratar directamente con nuestra soberbia, para bajarnos de la nube en la que muchas veces nosotros andamos. En Levíticos capítulo 26, versículo 19 nos dice: Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. En Jeremías 49, 16, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cueva de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí yo te descenderé, dice Jehová. Qué extraordinario. Dios nos usa en ese molino de la humildad o de la humillación para enseñarnos a depender directamente de Dios y no de los hombres. Lo leemos en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí lamentablemente muchas personas se llenan de soberbia en sus corazones por las amistades que tienen, por la seguridad de tener un amigo o familiares que son empresarios o que tienen riqueza o personas que tienen buenas posiciones sociales, un senador o un gerente de algún lado, etcétera. Es ahí esa gente se llena mucho de de orgullo, de altivez, de autosuficiencia, creyendo en el hombre. ¿Por qué pasa esto? Nosotros, el Señor quiere enseñarnos a través de este molido de humildad o de humillación, de que Él es el que en Él debe descansar mi confianza, no en los hombres. El Señor permite que seamos molidos por medio del molino de la humillación como una forma de prepararnos para las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas.
En el libro de Santiago, capítulo 4, 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, para que el Señor pueda bendecirnos, para que sus semillas de bendición puedan dar frutos abundantes en nuestra vida y sea permanente. Él muele nuestra soberbia para que podamos tener un corazón humilde. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que a su vez deriva de humus, que significa tierra o suelo fértil. ¿Esto qué nos enseña? La humildad es como el humus, la capa más fértil de la tierra, aquella que permite que las semillas crezcan, den fruto. Así como el humus es el mejor terreno para la vida, la humildad es el mejor terreno para producir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es por eso que hemos dicho que seamos como un buen café. Que Dios los bendiga. Gracias y paz a sus vidas. Chao, chao.